dibujo industrial. Soy el ingeniero Gerardo Ernesto Pérez Gómez y esta es la materia de dibujo industrial. Veremos algunas características de la materia, ¿sí? Esta asignatura aporta al perfil del egresado en ingeniería industrial la capacidad de interpretar dibujos de diferentes productos de la industria. Como bien hemos hablado el día de ayer, la materia de dibujo industrial aplica sobre ciertas áreas de las industrias, como son para el diseño de piezas, la elaboración de planos, etc. Y el ingeniero industrial tiene la capacidad de poder integrarse en cualquier área de cualquier empresa. Es por ello que la carrera de ingeniería industrial tiene muchísimas áreas de oportunidad. De igual manera, esta materia les desarrollará capacidades donde ustedes podrán implementar nuevos conocimientos en un futuro, ya sea que deseen dedicarse a esta rama. Esta materia también se convierte en una pieza clave para su carrera, ya que en el transcurso verán materias donde podrán relacionar el uso de este tipo de programas o técnicas, como es la metrología, donde ustedes realizarán medidas de los cuerpos, etc. Pasemos a ver el temario. El temario como tal consiste en 4 unidades, lo que es el dibujo básico para la ingeniería, cortes y vistas auxiliares, geometría descriptiva y modelado de objetos en 3D. Bien, en la unidad 1 veremos lo que es el dibujo básico para la ingeniería, veremos una pequeña introducción al dibujo, donde abarcan unos temas, al igual que la simbología utilizada en el dibujo, que es, en este caso veremos de eléctrica. Manejamos un encuadre pequeño por la situación en la que nos encontramos, en donde se divide en actividades teóricas, alguna investigación, mapas conceptuales, en el tiempo, etcétera. Su evaluación, que es como tal una evaluación, lo que ya sabemos que es una evaluación, y prácticas. Estas prácticas son las que iremos desarrollando poco a poco. ¿Ok? Bien. Los porcentajes los pueden ver, 35 para actividades teóricas, 35 para actividades prácticas y 30 por evaluación. Todo lo estaremos realizando de manera virtual. Las actividades prácticas las realizarán en su hogar y las subirán al aula virtual que manejamos, es Classroom. Bueno, podemos iniciar hablando un poco sobre el dibujo. Y aquí nos menciona que desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha tenido la necesidad de plasmar todo lo que le rodea, su naturaleza, su manera de vivir, entre otros. Ellos encontraron que el dibujo es un medio más entretenido para dejar registrados sus actividades, que hasta la fecha ha dado conocimiento de cómo eran estas personas. De igual manera, en su momento sirvió como medio de comunicación. Fue de tal manera que nosotros pudimos entender y comprender lo que en sus años realizaban. El dibujo. Toquemos un poco de historia del dibujo. ¿Desde dónde? Desde sus orígenes. El hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos, que son sus semejanzas. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, ¿sí? Como la que vemos a continuación. ¿Y qué nos da a entender esta parte? Lo que ellos observaban, cómo ellos desarrollaban sus tareas diarias, ¿sí? Ya que no solo interpretaban, no solo intentaban interpretar lo que les rodeaba, sino también la realidad de cómo se encontraban, animales, astros, seres humanos, etcétera. Así como también el dibujo ha permitido poder expresar lo que son sensaciones, alegrías, tristezas, momentos cotidianos, etcétera. Sin duda, la mejor forma de hacer una representación es mediante la escultura. Bien. A lo largo de la historia, estos han sido las maneras de comunicarse mediante el dibujo. Ha evolucionado, dado lugar, por un lado, el dibujo artístico y el dibujo técnico. Es aquí donde se divide. El dibujo artístico lo conocemos y los vemos por las pinturas, obras de arte, etc. Y el dibujo técnico lo conocemos totalmente. Muy bien. Veamos. ¿Cuál es la diferencia entre el dibujo artístico y el dibujo técnico? Buena pregunta. Mientras que el primero intenta comunicar ideas y sensaciones,
basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del espectador, que es el dibujo artístico. El dibujo técnico tiene como fin la representación de objetos, ¿sí? Lo más exactamente posibles, de forma, dimensiones, cuya concepción es de siempre presente en la utilidad y que son fundamentalmente creativos, pues están basados en la imaginación, en la razón y no en los sentidos. ¿A qué nos referimos? Un ejemplo de un producto que se ha realizado o diseñado mediante el dibujo técnico podría ser este simple objeto que todos ustedes deben de tener actualmente, un celular. Entonces, esto fue diseñado con ciertas características para que nosotros pudiéramos manipularlo. ¿Y qué creen? Se realiza mediante el dibujo técnico que ustedes pueden aprender a desarrollar en dibujo industrial. Hablando otro poco sobre la historia del dibujo, podemos ver lo que era la era egipcia, ¿sí? Donde pasaron de una composición de un elemento a dibujos mucho más complejos, como vemos en la imagen a continuación, que tenían muchos detalles y donde el color resaltaba cada representación teológica de templos y santuarios. Además, detallaban la figura de los dioses como una manera de agradecer el esplendor del imperio egipcio. Vemos en la imagen cómo eran esos detalles donde nosotros actualmente podemos ver cómo ellos adoraban y tenían ciertos pensamientos teológicos sobre dioses, sobre la adoración, etcétera. También tenemos lo que es el dibujo durante la cultura griega. Los griegos fueron las máximas representantes del dibujo, pues se preocuparon por tener la máxima expresión perfecta del ser humano, que la despoje de toda connotación sobrenatural, para concentrarse y obtener una armonía de sus lienzos. Como podemos ver, la cultura griega fueron los dibujos más representativos a la naturalidad, ¿sí? Donde expresamos el diseño y la anatomía del cuerpo como la belleza, como la totalidad de la perfección, y donde se intentaba, representar como tal, mediante lienzos, mediante pinturas, esto que ellos vivían. Al día de hoy son obras de arte. En la Edad Media, entre el siglo VIII y el siglo XV, durante esta etapa se predominaban las representaciones vivaces, donde los dibujos son trazos que resaltan el detalle. Con la invasión árabe se introdujo una revolución en el dibujo y la pintura, pues se crea el papel. Con la invención china, se facilita que la ilustración, deje de ser una actividad exclusiva para los monjes y ahora es más accesible para todos. Desde ese momento ya se manifestó el dibujo a color. Es aquí donde el dibujo no tiene que ser solamente selectivo para ciertas categorías de personas, no, sino la mayoría de la población podía realizar trazos, ya que los productos se vuelven un poco más accesibles. El Renacimiento. En esta etapa la humanidad en esta etapa lo que cobre más importancia es reconocer la belleza y saber expresarla. En la cultura grecorromana se vuelve a imponer lo natural y lo escueto. Además, se reflejan bustos de miles de retratos. Conocidísimo la que mostramos, la Mona Lisa. Bien, el desnudo femenino empieza a ser pieza artística de muchas creaciones. Por ello, el dibujo asciende a tener más protagonismo gracias a las nuevas técnicas de colores. Bien, tenemos lo que es la era moderna, ¿ok? Desde los inicios de la humanidad hasta la Edad Media, el dibujo ha ido evolucionando muchísimo. Pero ya en inicios del Renacimiento y con las nuevas técnicas de Leonardo da Vinci, el dibujo obtuvo otra perspectiva muy diferente y ya es más especializado. Sirve para representar tipografía, arquitectura, edificios, entre otros. Y tenemos dos imágenes muy importantes aquí, donde podemos representar el dibujo de las estructuras antiguas. Hasta eso hemos llegado, chicos, desde la representación de las estructuras antiguas mediante el modelado y poder duplicar una imagen de manera virtual hasta poder realizar la estructuración de un automóvil como nos muestra en imagen. Wow, lo sé, es muy importante el dibujo industrial y cómo ha ido avanzando a través del tiempo. En la actualidad, todo lo que nos rodea, en su mayoría de lo que son productos, tuvo una elaboración
mediante la técnica del dibujo, para poder analizar sus dimensiones, estructuras, medidas y materiales, poder checar sus resistencias, en fin, una maravilla. Existen tipos de dibujos. Bueno, hasta aquí vamos a tocar la primera parte que fue todo lo de historia. ¡Wow! ¡Qué rápido! Pero es una pequeña introducción. ¿Para qué? Para poder desarrollar la actividad 1. Así es, chicos. La actividad 1 consiste en realizar una línea del tiempo sobre las etapas del dibujo a través del tiempo. Esa será la actividad 1, la cual también asignaré en el aula virtual para poder ustedes realizarla y subirla a la plataforma. Podrán utilizar cualquier medio, ya sea Office Word, Office PowerPoint, alguna plataforma virtual que ustedes decidan y tengan conocimiento de su manejo, o de igual manera pueden realizarlo a mano, tomarle foto y subirlo como un archivo de PDF. Bien, perfecto. En este caso pasaremos a ver lo que son los tipos de dibujos. Podemos ver lo que es el dibujo artístico, ¿sí? Los tipos de dibujo artístico han surgido como respuesta a las necesidades de los humanos de representar gráficamente lo que son sus emociones, ideas, historias, objetos, personas y momentos a través del arte. También tenemos lo que son los paisajes, y este tipo de dibujos nace alrededor del siglo XV. Se cree que uno de los pioneros en este tipo de dibujo fue Jacopo Bellini, de quien se encontraron varios cuadernos con bocetos de paisajes. De ahí en adelante surgieron grandes exponentes del género con solo paisajes. Los más conocidos del género fueron Camilo Corot y Van Gogh. Y tenemos una imagen representativa que tal vez alguna vez en su vida la han de haber visto, y si no, una belleza, La noche de estrellas de Van Gogh. También tenemos lo que son la fantasía. En el género de la fantasía se dieron cita gran cantidad de exponentes para mostrar temas visionarios y surrealistas para la época en la que se encontraba. Aquí pues podrían agregar cualquier tipo de ideología o pensamiento que ellos desearan, como son los ángeles, en fin, no sé cómo comentarles lo fantasioso, como bien lo dice la parte del dibujo, que es estos lienzos. Tenemos las ilustraciones. En este género, el artista es capaz de representar a través del dibujo la escena que algún escritor ha narrado en algún texto. ¿Dónde podemos ver este tipo de ilustraciones? Bien, en algunos libros, en algunas historietas. Perfecto. Es ahí donde podemos ver este tipo de interpretación. En ese sentido se encuentran exponentes que han dado imagen a los textos más famosos para dar al lector una mejor explicación. Bien. Tenemos también lo que son las caricaturas. ¿Cuántos no hemos visto una de estas? Este género está estrechamente ligado al género de las ilustraciones. Tiene relación con el anterior. Se dice que tiene que ver con la representación exagerada de los rasgos visuales que se tienen de una persona o situación. Aquí, este tipo de pintura o este tipo de arte es donde podemos manipular ciertas características físicas de los personajes o de lo que estemos observando. Sí, son un poco más exagerados, como ahí bien lo menciona, y pues bueno, en su tiempo lo que trataban de generar era cierta controversia, cierto agradar a las demás personas con las visualizaciones de estas obras de arte. El término caricatura apunta a Aníbal Carracci como su creador entre los siglos XV y XVI. Un gran exponente fue Leonardo da Vinci, aunque algunos afirman que el mejor de todos los tiempos fue Honoré Daumier. Bien, por ahí, si ustedes gustan investigarlos, adelante, van a quedar maravillados. Habían otras partes que también se denominaban bodegones. Este género se identifica por la representación de la naturaleza muerta. Objetos como frutas, flores, entre otros. Aquí se maneja el uso de las sombras para crear realismo. Algunos de sus exponentes han sido reconocidos no como dibujantes, sino como pintores,
debido a que las diferencias entre ambas técnicas son muy pequeñas. Bien. Y por último tenemos lo que son los retratos. Este género se destina a la representación de perfiles para lograr mejores acabados. Los retratistas emplearon el uso de las pistas de colores. Los retratos encontraron gran auge para el siglo XV en adelante, siendo sus principales exponentes Pisanello, Van Eyck o Dürer. Este último fue quien inmortalizó al emperador Maximiliano. La evolución de este género incorporó el uso de crayones de colores a inicios del siglo XX. Y como podemos ver, tiene los detalles a su máxima expresión. Muy bien, chicos, esta es una pequeña introducción de lo que es la historia del dibujo y con la cual ustedes podrán realizar su actividad. Nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego y suerte.